Hola, por registrarte a las conferencias gratuitas en el marco de nuestro evento Oktobermess Virtual Open House. La conferencia que estás a punto de disfrutar fue grabada y editada especialmente para ti. La idea es presentarte generalidades del tema, en el entendido de que si requieres mayor información o incluso alguna propuesta, con gusto te podemos atender en nuestras formas de contacto. Gracias por conectarte con Grupo MES Servicios Metrológicos. El tema que nos aplica en este momento es la conferencia Investigación en Materiales de Aplicación Energética y Medioambiental y su relación con la metrología, la nueva realidad en el siglo XXI. Nuestro ponente es el doctor Alejandro Manzano. Él es ingeniero químico metalúrgico por la Facultad de Química de la UNAM. Tiene una maestría y doctorado en ciencias por la Sheffield University de Inglaterra y actualmente es investigador titular del Cinvestav IPN Unidad Querétaro. Por favor, doctor, si puedes ampliar un poco más tu conocimiento y tu campo de aplicación, y posteriormente comenzamos con la conferencia. Dejo los micrófonos y las cámaras al doctor Manzano. Bienvenidos todos y bienvenido, doctor. Gracias, muy buenas tardes, muy buenos días, Jorge, te agradezco mucho la introducción y presentación. Y bueno, ya como dijo Jorge, pues entonces el día de hoy yo me voy a permitir a darles la plática que está titulada Investigación en Materiales de Aplicación Energética y Medioambiental en relación a la metodología y a la nueva realidad que tenemos en este siglo XXI. Finalmente, como también dijo el Jorge, pues yo soy investigador titular en el Cinvestav Unidad Querétaro, soy nivel 3 del SNI, soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, con algunos premios y reconocimientos estatales, algunos otorgados por el gobierno del estado de Querétaro, otro por la Universidad Autónoma de Querétaro, y finalmente otras cosas más ahí al respecto en mi currículum. Entonces, finalmente yo espero que esta plática les sea un poco benéfica, al menos, en lo que qué es el mundo de materiales, su investigación y la conexión o la relación o la concatenación que tiene esto con lo que es la metodología, que es una ciencia muy importante hoy en día y sobre todo más en el siglo que estamos viviendo. Bien, mi presentación entonces la he dividido en los siguientes grandes segmentos, que va a ser primero una introducción, en donde voy a dar una pequeña semblanza de lo que es la metodología, igualmente así en la siguiente sección, que es la evolución de la metodología junto con la tecnología, para después pasar a lo que es el desarrollo de materiales y su relación con la metodología, y finalmente las conclusiones derivadas de todo el material que les presentaré. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me parece ser que pueden hacerla y pueden interrumpirme para continuar con la presentación, o si desean las preguntas al final de esta, como ustedes mejor crean conveniente. Entonces, por una parte, primeramente, pues, ¿qué es lo que es la metrología? O sea, por otra parte de la introducción, pues la metrología es una de las ciencias más antiguas que hay. Y todo esto, porque esta ha ido de la mano, pues, ¿de qué? De la actividad humana. Y en esta actividad humana, pues, es simple y sencillamente su desarrollo tecnológico, su desarrollo científico en las diversas etapas de esta existencia del ser humano. La metodología también entonces es una base fundamental y esencial que sobre todo hoy en día y actualmente es sustento y parte fundamental de lo que es la investigación y desarrollo. Esto aplicado pues en el aspecto industrial, en el aspecto de la medicina, en el aspecto científico, en el aspecto que hoy nos ocupa de materiales, en el aspecto de telecomunicaciones y de comercio, o sea que básicamente en todos los aspectos de nuestra vida diaria. De esta manera entonces, ¿qué es lo que cuál ha sido la evolución de la metodología junto con la tecnología? Pues bueno,
Básicamente, en el caso de la evolución de los materiales, veamos aquí que en esta gráfica, preparada por el profesor Ashby, que estaba en Imperial College, ahora está en Oxford, pues él básicamente plasma cómo es que ha habido este desarrollo de los materiales, desde la época antes de Cristo hasta el 2020. Y empezamos obviamente con los materiales convencionales, que sería piedra, calizas, etcétera, que es lo que tenía el ser humano al principio y lo que veía en su vida diaria y cotidiana en el exterior, hasta que en el 1960 alrededor, con el desarrollo fuerte de polímeros diversos y de matrices poliméricas, pues entonces se comienzan a desarrollar inclusive otros materiales más, que son los materiales compuestos, que son los materiales que nos ofrecen una ventaja muy grande y se comportan de manera adecuada dentro del aspecto como materiales estructurales. Aunado a esto, junto con los materiales cerámicos, poliméricos y las aleaciones metálicas, que también son muy diversas y vastas, base cobre, base aluminio, base hierro, en fin, muchas de estas en donde se derivan que aceros inoxidables, que inconeles, o otras relaciones, por ejemplo, de aceros rápidos, aceros de herramienta, en fin, que es un mundo muy grande, en realidad, todo esto del mundo de los materiales. De esta manera, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la metodología? ¿Y qué es lo que ha sucedido en las diferentes etapas de la humanidad? Aquí puse de una manera muy sucinta, porque realmente esto es muy amplio y dependiendo de la literatura que ustedes quieran o puedan tener acceso o consultar, pues van a ver que es mayor o menor cantidad de esto. Sin embargo, yo hice un resumen, básicamente, empezando que a los inicios, cuando la metodología empieza, pues bueno, entonces el hombre toma como referencia su cuerpo humano y entonces están lo que le llamamos las unidades antropomórficas, que estas unidades antropomórficas realmente van relacionadas a muchas partes del cuerpo humano, porque no tenía el ser humano otra manera de tener un parámetro de referencia. Después vemos que pues se deja ya de lado toda la cuestión corporal que nos puede brindar y entonces comienza a surgir en el 2500 antes de Cristo, pues lo que se llama una regla graduada, que en esta pues básicamente es la que reposa en las rodillas de dos estatuas del rey dios Judea, y que entonces esto constituye en ese momento como uno de los patrones que tendríamos para poder hacer un comparativo en muchas medidas y tener la referencia adecuada. Posteriormente, entonces, ya se define la yarda inglesa, que esta inclusive, curiosamente, pues se define y está comprendida como la distancia entre la punta de la nariz de Enrique I hasta su dedo pulgar en el brazo totalmente extendido. Vean nada más cómo es que la humanidad va ingeniándoselas para tener una referencia, una unidad de medida. Galileo después descubre, ¿sí?, la ley del péndulo y fabrica el primer telescopio de potencia. Posteriormente, John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos y esto le da pauta a que se haga la primera regla deslizante. Después, Pierre Vernier pues ya tiene la división del tornillo micrométrico, que se utiliza y es una unidad de medida muy buena y muy eficiente. Después, en Francia, se crea el primer patrón de longitudinal denominado Tos de Chatelier, en donde está formado que es una barra de hierro que está empotrada así en la pared del muro de la Gran Chatelet de París. Posteriormente, entonces, hay la Asamblea Nacional de Francia que adopta el sistema unidades, que nos da lugar al metro y al kilogramo, en donde básicamente el metro se define como la 10ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Por otra parte, ya después, en la conferencia de pesas y medidas, nuevamente en Francia, pues se adopta la definición del metro, pero se cambia totalmente y de manera muy radical, a que ahora se establece determinada como la longitud de onda en el vacío de la radiación que corresponde a la transición entre los niveles 2p10 de ahí un elemento atómico. Pero todo esto, ¿por qué? Pues todo esto con el objeto de que la humanidad comienza a buscar
una mayor exactitud, así como una mejor reproducibilidad. Debido a esto, entonces, se van buscando maneras y formas para que haya esta mayor exactitud y reproducibilidad en nuestras medidas. Con base en todo esto, pues entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en este siglo XX y en este siglo XXI? Pues principalmente se le ha dado pauta, sobre todo a finales del siglo XX, y mayor importancia y mayor énfasis a lo que es la investigación y desarrollo. Y posteriormente a lo que es investigación, desarrollo e innovación, que es lo que ahora se conoce como I+D+I. Y en este sentido, más que nada, el aparecer y acuñar el término de innovación es algo que marca la diferencia y la disyuntiva entre lo que ahora el ser humano ha reconocido como importante y fundamental para el desarrollo científico y tecnológico, aplicado, y obviamente mucho de esto también derivado de las necesidades del mundo que tenemos alrededor de nosotros. Y la metodología no se queda de lado, sino siempre va concatenada a esto. Y entonces, ¿por qué? Porque las áreas tradicionales de la industria evolucionan de tal manera que ya hay una mayor complejidad en los procesos, que esto entonces a su vez pide y requiere de que haya medidas, ¿sí?, que tengan una tolerancia mucho más estrecha, ¿sí?, y que también haya una menor incertidumbre en esas medidas y en esas determinaciones de características o de propiedades que nosotros hagamos de nuestros materiales. En la parte inferior de la diapositiva yo les puse un collage más o menos de todos aquellos campos que ahora estamos viendo. La parte automotriz definitivamente, en donde en esta estamos viendo cambios muy significativos y que los seguiremos viendo, sobre todo cuando vengan ya los automóviles de conducción autónoma que ya están, vean los primeros que han sacado por Tesla y que muchos otros más, como las compañías, como por ejemplo Continental, están desarrollando estos sistemas autónomos de manejo. En el caso de la industria aeronáutica, pues no se diga, realmente ya estamos viendo aviones comerciales en donde ya tienen su fuselaje y sus alas enteramente y completamente hechas y fabricadas de fibra de carbono con resina epóxicas como matriz y muchas otras más. ¿Para qué? Para que entonces haya una mayor ligereza y entonces el rendimiento de la turbocina, en el caso de los aviones, y el rendimiento de la gasolina, en el caso de los automóviles, pues también tenga un mejor rendimiento. Pero pues esto va a ser también temporal, porque entonces estamos ya buscando, se dice que para el 2050, 2060, veremos ya en nuestro entorno más autos híbridos o eléctricos. Sin embargo, esto va a ir muy lento en el sentido de toda la infraestructura también que se tiene que tener para que haya las estaciones de recarga en el caso de los automóviles. Y más en países como el de nuestros, pues desafortunadamente esto va a tomar un poco más de tiempo. Y ojalá las políticas gubernamentales cambien y se corrijan con el objeto de poder impulsar todo este tipo de tecnologías que las vivamos en nuestro entorno cotidiano. También en el caso, por ejemplo, de la industria 4.0, en donde vamos a ver que pues van de la mano ya lo que son máquinas y seres humanos para tener una mayor productividad, una mayor exactitud y menor generación de desperdicio o de desecho, ¿sí?, y reproducibilidad, y obviamente esa productividad se incremente de manera significativa. Y por otra parte, pues también lo que es la nanotecnología o la nanociencia, en donde vemos que ya hay materiales, como están puestos aquí, en donde vemos que realmente ya los podemos aplicar en muchos campos, desde la medicina, desde la microelectrónica, desde inclusive en la vida cotidiana, como ilustraré más adelante, y en donde nos ofrece todavía un mundo más amplio y vasto de las propiedades que presentan todos los productos hechos a base de nanopartículas. Dicho entonces esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede en el caso de la investigación de materiales, pues mucho de esto, el desarrollo de estos nuevos materiales con sus tecnologías, requerimos que las tecnologías sean ahora tecnologías limpias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reducir los costos de procesamiento,
más además también tenemos que reducir el desgaste de recursos naturales, que se ha dicho de paso, en el siglo XX se dio de manera indiscriminada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos estado acabando recursos naturales, así como también hemos generado una contaminación ambiental muy grande, muy fuerte. Y eso tiene que cambiar, tiene que modificarse en este siglo XXI. Así es que lo que tenemos que hacer en el siglo XXI, pues es seguir con esos desarrollos, pero ahora ser conscientes de que no tenemos que comprometer, ¿sí?, las necesidades de nuestras generaciones futuras a costa de que nosotros vayamos a satisfacer las nuestras que tenemos actualmente. Entonces, ese es un reto que tenemos principalmente puesto sobre la mesa, y que todas las baterías y todos los esfuerzos en investigación y desarrollo tecnológico ahora están encaminadas a ser más conscientes de todos estos problemas que hemos enfrentado en el siglo XX. De esta manera, entonces, la tecnología verde se basa en ¿qué? Pues se basa en el uso de materiales, procesos o metodologías que van a reducir y eliminar entonces la creación de contaminantes o de desechos en las fuentes que los originan, porque también hemos provocado una gran cantidad de desechos que luego no sabemos qué vamos a hacer, cómo los vamos a disponer, cómo los vamos a tratar, que en otras ocasiones ya hemos visto que inclusive es dinero que nosotros tenemos ahí almacenado y que no le sacamos ningún beneficio, y que ahora entonces están surgiendo todas estas filosofías de lo que es la economía circular, con el objeto de que todo lo que se vaya generando en nuestros procesos productivos podamos reutilizarlos o reincorporarlos en nuestros mismos procesos productivos. ¿Para qué? Para no generar tantos residuos, tantos desechos, tanta basura que nada más se está acumulando, y entonces le demos un valor agregado a esos desechos y seamos de una manera más inteligente en la producción de muchos insumos y muchos productos que tenemos el día al día. Con todo esto, entonces, nosotros tenemos que tener métodos o procesos en donde reduzcamos el uso de energía y reduzcamos el uso de recursos naturales como el agua y otros más. Una vez mencionado esto, pues entonces, ¿qué es lo que también nos toca? Nos toca que nosotros también entonces veamos cómo es que ha sido y recordemos un poquito todo el desarrollo de estos materiales y cómo es que ha ido de la mano de esta metodología. Ya al principio de la plática, al inicio, pues mostré una diapositiva en donde yo sí hice un sumario más o menos de qué partes han sido más importantes en lo que es la metodología. Sin embargo, recordemos otros aspectos que también han sido y han sido parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Vean cómo, por ejemplo, tenemos estas grandes civilizaciones, como la civilización maya, en donde nos ha dejado vestigios y monumentos magnificentes, realmente fuera de serie, y que perduran hasta nuestros días. También tenemos, por ejemplo, la civilización egipcia, donde también tenemos inclusive otros íconos emblemáticos de ellos, que son las pirámides de Giza y otros más, muchos otros más que hay. Inclusive no sé si escucharon la noticia de que acaban de descubrir en una parte de Egipto pues más sarcófagos y más momias, etcétera. Entonces esto es muy vasto, y estas grandes civilizaciones pues, afortunadamente y por fortuna nuestra han dejado huella y evidencia de todo lo que fueron capaces de hacer y de desarrollar, aún no teniendo tantos aparatos tecnológicos para la construcción, por ejemplo, y para muchas otras cosas. Sin embargo, desgraciadamente desconocemos hasta dónde este conocimiento que desarrollaron en ellos lo aplicaron y cómo es que fue la evolución, que sería muy interesante conocer la evolución de ese desarrollo de conocimiento tecnológico y científico que tuvieron, así como en el caso también de los mayas. Otra de las civilizaciones también que nos ha maravillado, pues es la civilización hindú, en donde inclusive nos deja muestra
de todo lo que fue capaz de hacer con el Taj Mahal, uno de los casos, y otros más, en donde son vestigios, son evidencias que duran hasta nuestros días y que han estado allí en pie por siglos y por años y por años y por años. Pero para todo esto, entonces, la humanidad tuvo que tener de una manera, de alguna forma, parámetros de referencia, parámetros de medida, para poder hacer sus trazos, sus cálculos, sus proyecciones, quizá basadas tal vez en inclinaciones y sombras que proyectaba el sol, lo que fuera. Sin embargo, vemos, y desgraciadamente de este sí no tenemos un registro mayor, que desearíamos tenerlo, pero desde ahí está la evidencia que para poder lograr la construcción de estos monumentos históricos tan grandiosos, pues tuvieron que tener medidos, aparatos, instrumentos de medida para poder trazar y medir y que todo quedara realmente como era concebido en la imaginación, en el pensamiento de todos estos grandes arquitectos y grandes artesanos que hicieron estas grandes obras. No para ahí, también recordemos, por ejemplo, en lo que fue Persia, toda esa parte también donde hubo un gran conocimiento, una acumulación de grandes descubrimientos y donde vean cómo hacían ciudades enteras, inclusive esta ciudad entera maravilló porque era hecha a base de arcilla y reforzada con cascarilla de trigo, que es lo que tenían a su alrededor. ¿Pero por qué? Porque realmente no eran tontos, realmente ¿por qué lo hacían de arcilla? No nada más era porque definitivamente era lo que tenían de una manera más natural que conseguir, que tener en su entorno, pero además de esto está comprobado que todas las construcciones hechas con arcilla nos dan realmente un gran confort al ser humano, es decir, podríamos tener temperaturas fuera de estas construcciones que estén en los 30, 40 grados centígrados o que estén en los menos 5, menos 10 grados centígrados, pero adentro de estas construcciones normalmente el ser humano logra tener temperaturas que van a oscilar entre los 20 y los 25 grados centígrados, que es una temperatura adecuada para propiciar un confort para el ser humano en su vivienda. Entonces vean cómo ellos también ya conocían y sabían inclusive cuestiones indirectamente, tal vez no como nosotros las catalogamos, pero que podrían medir y podrían determinar la conductividad térmica que podrían tener varios materiales, cómo es que estos materiales deberían de manejarlos, cómo es que deberían de tratarlos, cómo es que deberían de emplearlos para poder emplearlos en sus construcciones de viviendas y de muchos templos o lo que fuera, pero entonces este conocimiento siempre tuvo que ir de la mano de algo con lo cual podían medir, podían referenciarse, podían hacer sus proporciones de combinaciones, qué porcentaje de fibra de refuerzo con respecto al de arcilla, cuál era la cantidad de humedad que deberían de tener, cuánta agua iban a adicionar, si tenían que adicionar elementos puzolánicos o no para que propiciaran el endurecimiento de estas arcillas, en fin, pero para todo esto nuevamente, insisto, el ser humano tenía que tener aparatos, referencias, medidas, en donde pudieran ellos estarse basando y referenciando para hacer todas estas mezclas, todos estos materiales, para inclusive hacer sus trazos en cuanto a las medidas, las longitudes que deberían de tener, ya sea medidas por pasos, por manos, lo que fuera, lo que el ser humano se haya ideado y se haya imaginado hacer para poderlo desarrollar y poderlo plasmar ya inclusive en la construcción de una ciudad entera. Y no para ahí, sino más allá después de cuando finalmente los griegos también hacen el descubrimiento y comienzan a hacer el manejo de los metales y de las aleaciones y comenzaban a hacer las aleaciones base cobre, base hierro y otras más, entonces comienzan a descubrir lo que son base cobre, pues lo que son los latones, los que son los bronces. En el caso de los hierros, pues también hacer ya muchos utensilios base hierro, luego después al mezclarlo y saberlo mezclar con carbono para poder hacer los aceros,
y en fin, y entonces nos dejan un sinnúmero de figurillas, de instrumentos, de artefactos que empleaban, desde vasijas hasta muchos otros más, que podrían haber sido de ornamento solamente o de ya tener un uso mucho más importante, y los vamos recolectando y los vamos teniendo a través de la historia de la humanidad. Pero todo esto nuevamente es aprender a hacer el manejo ahora de los metales, de las aleaciones, y insisto, se tenía que haber tenido alguna manera de saber cómo pesar y cómo determinar cuánto yo le voy a agregar de elementos aliantes. Por ejemplo, en el caso de los latones, cuánto zinc yo le iba a agregar al cobre, 1 gramo, 1 kilogramo, medio kilo, lo que fuera. Tenía yo que tener entonces una manera de poder medir, de poder tener una referencia para saber cuánto es el material que yo iba a agregar, cuánto es el material que yo iba a poner y iba a mezclar durante los procesos diversos de fundición. Y para todo ello, pues obviamente tenemos que tener la parte fundamental de pesos y medidas, ¿sí? Después, pues obviamente da el brinco la humanidad a lo que es pues ya el acero, lo cual realmente le dio otro empuje muy fuerte, pues que con el acero pues lo tenemos una aplicación vasta, mayoritaria, con construcción y obtención de maquinaria robusta, pesada, inclusive la producción de barcos, la producción de trenes, la producción de transporte, en donde el acero en sus diferentes calidades pues también juega un papel muy importante en el empuje y en el desarrollo tecnológico y científico de la humanidad. Y vestigio de ello pues lo tenemos el día al día. Pero asimismo entonces, ahora la exactitud de medida, la exactitud del pesaje se va cambiando, se va adecuando, y todo esto entonces nosotros tenemos que preocuparnos por ir definiendo nuestro sistema de referencia, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a valorar, cómo lo voy a determinar. Y no más allá del otro lado, también tenemos vestigios de que quizá por cuestiones empíricas, porque no tenemos mayores escritos que digan lo contrario, pero inclusive la humanidad, vean cómo hicieron grandes cosas sin saberlo, ya manejaban los nanomateriales, las nanopartículas, que tenemos los vestigios en vitrales de iglesias, en copas como el cáliz de Licurgo, en donde es un cáliz que inclusive dependiendo de cómo llega, le incide la luz y de esta manera como la refracta, como la refleja, pues entonces la coloración va cambiando, efectos ópticos, pero que estos efectos ópticos no sabían que eran debido a estas nanopartículas que agregaban. Bueno, sabían tal vez, pero quizá fue un descubrimiento accidental de algún artesano, de algún orfebre, etcétera, y entonces pues ellos lo hacen, comenzaron a ver que si agregaban un cierto polvito tal vez en ese silicio, en esa sílice que fundían y que luego manejaban por vidrio soplado o otras técnicas que tuvieran, pues les daba ese efecto. No sabían que eran nanopartículas, no tenían los equipos para medirlo, no tenían los equipos para ver su estructura interna, pero sí sabían que si agregaban, no sé, 1 gramo, una pizquita, tenían que tener también una forma, una manera de medir cuánto agregaban de ese polvito. Tenían que tener al menos una cuchara estandarizada o una palita o lo que fuera, con el objeto de poder estar agregando la cantidad necesaria y suficiente para poder incorporarla en estos vitrales, tuviera ese efecto óptico del cambio de coloración con respecto a la luz como le incide, o inclusive en cáliz como el que está aquí ejemplificado en esta diapositiva. Bien, todo esto entonces ya nos lleva a que nosotros tengamos pues las ciudades en las cuales ya habitamos, estas grandes urbes que encontramos, en donde ahora pues ya nos está predominando y nos avasalla lo que es el concreto, lo que es el acero y muchas otras cosas también que nos dan posibilidad de tener las ciudades como las podemos ver desarrolladas actualmente, ya sea en Ciudad de México, en las grandes capitales, Nueva York, en otras, inclusive en muchas ciudades de China, en donde lo que más predominan son estos edificios, estos rascacielos,
puentes, viaductos, etcétera, en los cuales tenemos y realizamos toda nuestra actividad cotidiana. Pero ¿qué está pasando con ello? Lo malo es que está pasando con ello es de que tenemos que obviamente nosotros hemos generado y estamos generando una gran cantidad de contaminación en la producción, por ejemplo, de gases tipo invernadero, principalmente, y el más emblemático que se ha tomado como ejemplo, pues es el CO2, en donde en el CO2, pues vean en la parte superior izquierda, yo le puse la ilustración, en donde hay fuentes, hay maneras de que naturalmente la Tierra pueda absorber la cantidad de CO2 que se está generando debido a la actividad humana. Sin embargo, lo que ha estado pasando actualmente es que la producción que hemos hecho actualmente de ese CO2 ha rebasado la cantidad que es posible que se absorba en los mares, a través de los vegetales, a través de los bosques, y lo que ha sucedido es que entonces el acumulamiento de este CO2 en nuestra atmósfera pues nos está llevando a que tengamos el efecto del invernadero que ha afectado enormemente al ecosistema de nuestra Tierra, con todas las consecuencias pues, que son bien conocidas y sabidas por nosotros. Por otra parte, también entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que ha estado sucediendo entre el siglo, en la transición del siglo XX al siglo XXI, pues el mundo binario y la tecnología binaria también ha hecho de que en un momento dado, empresas, grandes empresas, que se creían que nunca iban a desaparecer y eran unos consorcios multinacionales, como lo que es Kodak, como lo que es Blockbuster, lo que es Polaroid, lo que es Altavista, han desaparecido. Estas empresas y estos grandes consorcios pues han ido a morir. Finalmente sus situaciones mueren y ya no existen más. Quizá Kodak creo que todavía tiene un nicho de negocio muy específico, muy particular. Blockbuster definitivamente, pues acuérdense, se desapareció en forma mundial. ¿Por qué? Porque la tecnología binaria, pues a través de Netflix u otras bases que ya han surgido, pues la desplazó enormemente. Polaroid, pues Polaroid por estas cámaras, pues cuando vienen todas estas cámaras digitales también, pues Polaroid truena, ya no es esa sensación de la foto instantánea para que la reveles y inmediatamente tú la tengas de recuerdo. En fin, entonces con ello pues ha habido un cambio drástico entre el siglo XX y finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Hay inclusive otras empresas como Sears, por ejemplo, Radio Shack, que también desaparecen debido precisamente a la manera y a las costumbres y a los usos que ahora se tienen. La gente, sí, ya no es esa situación de ir a la tienda, y menos ahora que lo estamos viviendo por efectos de esta pandemia, ya no es tanto el gusto de ir a la tienda por ir y comprar ahí, sino ahora se está propiciando y se está fomentando mucho el comercio electrónico, ¿sí? Por ejemplo, Amazon es una de las compañías que se ha posicionado de manera muy fuerte en ese sector. Así es que entonces también con estas nuevas formas y estas nuevas maneras de costumbres también que adopta el ser humano, sus posibilidades tecnológicas, que es las herramientas también tecnológicas que ya tenemos a la mano y que estas nos han dado la pauta para poder hacer muchas otras cosas más, pues entonces también se sigue haciendo énfasis en lo que es la innovación, que si ustedes recordarán de diapositivas pasadas, pues es una de las partes importantes y fundamentales que se puso para hacerla, se añadió a lo que es y se acuñó a lo que era el término de investigación, desarrollo, más e innovación. Y esta innovación pues también podemos encontrar en diferente literatura muchas definiciones de qué es innovación. Yo seleccioné algunas simple y sencillamente para mostrárselas en esta plática. Podrá haber muchas otras más y dependiendo del área, del sector en donde se encuentren, algunas les apliquen mejor o les vengan mejor que otras. Sin embargo, yo seleccioné estas que son la innovación disruptiva, que en este básicamente pues estamos refiriéndonos a un proceso de un cambio innovador, orientado a un público minoritario, pero que después se convierte rápidamente en una realidad con una demanda comercial muy grande.
muy fuerte. Prueba de ello, pues pudo haber sido lo que son los celulares. Mucho de esto, acuérdense que los celulares supuestamente era un desarrollo de la cuestión militar americana y que en un momento dado pues se comenzó después a abrir más allá su uso y su empleo de manera masiva, hacerlo muy fácil de acceso a toda la humanidad y que ahora es un gran negocio y es una fuerza importante de compañías como Nokia también, que después se quedó atrás por el avance tecnológico, el desarrollo tecnológico, y ahora Nokia pues sigue sobreviviendo, pero que después ya vienen otras empresas como Samsung o iPhone que todavía se mantienen en el mercado con estos avances, y estos avances tienen y han sido de manera rápida, de manera vertiginosa. Entonces, de ser algo muy importante en un sector muy específico, después se convirtió y se ha convertido en una tecnología o en alguna realidad, pero con una gran demanda comercial. Asimismo, también tenemos la innovación empresarial, en donde en esta innovación empresarial, pues en ocasiones nosotros tenemos productos o servicios que se ofrecen comercialmente y que en ocasiones tan solo si la novedad puede estar en una nueva forma, en un nuevo enfoque de uso de estos productos o servicios. Entonces, la renovación de productos de la propia empresa generalmente tendrán que ir de la mano con todo lo que son las demandas de mercado. En el caso de la innovación empresarial, se está obligada siempre a estar muy atenta a todo lo que es la demanda de mercado. Esa es la que nos va a dictar y esa es la que les va a enseñar, les va a definir el punto al cual hay que llegar. Por eso es que en el caso empresarial hay que estar muy de la mano de la demanda del mercado. ¿Cómo es que está el mercado? ¿Qué está demandando? ¿Qué requiere? ¿Qué pide? ¿Qué solicita? Dependiendo también de las características actuales de la manera de vivir. La forma de vida también está cambiando enormemente. Asimismo, también en el caso de la industria, de las empresas, pues tenemos también lo que es la industria 4.0, como comentaba, en donde robots y humanos están de la mano, pues ¿para qué? Para tener estándares de productividad mucho más altos, para producir y asegurar que tenemos menor rechazo, menos producción de producto malo y desechable, y además, desafortunadamente hay que decirlo y hay que reconocerlo, pues también se está dependiendo menos del factor humano, que esto obviamente nosotros tenemos que estar muy alertas para ver cómo es que estas nuevas políticas y qué alternativas se van a poder poner sobre la mesa para ver entonces cuando se vaya generando el que menos mano de obra en determinados sectores, afortunadamente no son en todos, es requerido, bueno, ¿dónde esta gente puede emplearse y puede ocuparse? Esa es una de las cosas que hay que estar muy atentos, muy alertas, que tiene que suceder, tiene que haber alternativas, pero de allí precisamente es que pues nosotros también tenemos que ver mucho lo que está pasando en el entorno con la conformación de las ciudades inteligentes, que para tener una ciudad inteligente, este término ya se ha acuñado y lo hemos escuchado ya varias veces, en donde aquí mismo en México y en muchas otras ciudades del mundo, pues obviamente estas ciudades inteligentes nos ofrecen otras expectativas de vida, de movilidad, de confort, de cómo nos vamos a desenvolver en este tipo de ciudades que tienen estas características y estos puntos que satisfacer que pongo en esta diapositiva, pero sobre todo quiero llamar su atención en las que puse en color rojo. ¿Por qué? Porque las principales que tendríamos que cuidar, en mi opinión, también es las cuestiones de sanidad, para las cuestiones de cómo vamos a tratar los desechos y los residuos que estamos generando en esas ciudades, porque si no se nos convierte en un problema muy grave, muy fuerte, con todo esto de la disposición de esos desechos. Tenemos también que priorizar y mejorar la conectividad y la digitalización entre todos los habitantes de esa ciudad, así también como propiciar un ambiente sostenible en términos de contaminación, es decir, de generar una mucho menor contaminación.
y muchos otros factores también que están ahí enumerados, como por ejemplo también que tengan accesibilidad a lo que es, por ejemplo, habitación, casa, habitación, tener también unas maneras eficientes de movilidad urbana y de transporte también urbano o particular, y que ambos vayan de la mano de una manera adecuada e inteligente, ¿sí? Para poder realmente tener ciudades que sean mucho más eficientes. Así es que una manera de ver una ciudad inteligente, pues es de esta forma, en donde yo tuviera interconectividad, generación de energía a través de tecnologías limpias, aplicación de esta energía para movilidad de automóviles eléctricos o híbridos al menos, transporte público, habitación, recinto para trabajo, oficinas, conectividad a través de GPS o identificación de movilidad a través de GPS y otras interconectividades que tendríamos también en la cuestión aeronáutica y asimismo otras maneras de generar también energía, que es algo fundamental y esencial hoy en día. Entonces, de esta manera, vemos de que en este mundo actual, pues nuevas empresas han surgido basadas en tecnología, basadas en el mundo binario, en la tecnología binaria, en donde vean, ya tenemos Airbnb, que inclusive ya no es necesario que tenga toda esa infraestructura de hoteles que podría tener la cadena Hilton, por ejemplo, la cadena Marriott. Ya no es necesario que se tengan esos hoteles, esas construcciones, simple y sencillamente tecnología binaria, conectividad, interconectividad a través de nuestros teléfonos inteligentes, laptops, etcétera, y podemos movernos y asegurarnos que tengamos un hospedaje en cualquier parte del mundo. Amazon pues basado en que ya tampoco tiene que tener puntos de venta, no necesita tener tiendas, simple y sencillamente a través de las plataformas nosotros compramos diversos tipos de productos. Y acuérdense que Amazon empezó con la venta de libros y ahora vean todo lo que ven, lo que quieran que encuentren en Amazon, y todo esto a través de esta tecnología binaria. Uber, que es una tecnología también en donde a través de nuestro smartphone pues nosotros podemos solicitar el servicio de taxi sin necesidad de que Uber tenga ahora una flotilla grande y numerosa de automóviles. Entonces son maneras diferentes de hacer todos estos negocios, todas estas empresas, y finalmente haciendo énfasis nuevamente en la industria 4.0, porque acuérdense que esta la vamos a estar viviendo de aquí en adelante y que en muchas ocasiones se le ha acuñado el nombre de Smart Factory. Con todo esto entonces tenemos de que vamos a estar muy conscientes de que en nuestro entorno vamos a ver la presencia ahora cada vez más de coches totalmente eléctricos que se están cargando en estaciones de recarga, como es BMW, como tendríamos en el caso de Renault, ¿sí? Como tendríamos también el caso de Nissan, de Chevrolet, ¿sí? En donde ya son entonces nuevos automóviles que tienen otra manera, otro tipo de energía, ya no van a ser dependientes de el petróleo. Por eso es que finalmente pues el petróleo está destinado a que quizá se confine para usos demasiado muy específicos, pero de manera general vamos a estar viendo en nuestro entorno pues este tipo de automóviles que van desde compactos hasta sedán u otro tipo de automóviles top. Asimismo, entonces, lo que se ve y lo que se piensa y se proyecta es que para el 2050 nosotros vamos a estar viendo cada vez más en nuestra vida cotidiana y en nuestras ciudades, sobre todo, automóviles con manejo inclusive hasta autónomo, eléctricos totalmente o híbridos al menos, y también una movilidad a través y a partir de drones que inclusive en ciudades como Dubái ya están programadas a que a partir de este año o a más tarde del que entra comiencen a dar servicio y que tengan también un manejo autónomo. De esta manera entonces vemos que el cambio que nosotros vamos a ver en nuestro siglo XXI va a ser drástico, va a ser muy diferente y un parteaguas que nosotros nos vamos a encontrar y que vamos a estar viviendo realmente. Ya compañías como por ejemplo Rolls-Royce ya ha hecho grandes inversiones para el desarrollo de estos drones o de estos automóviles o de estos taxis,
Y entonces aquella realidad, ¿se acuerdan que vivíamos, por ejemplo, aquella cuestión imaginaria más bien, aquella cuestión que vivíamos en las caricaturas, los que sean más o menos de mi edad, alrededor de tendríamos unos 60 años, yo tengo 62, pues se acuerdan ustedes que nosotros veíamos en la televisión estas historietas cómicas de los Jetson, de los supersónicos, y que ahora los estamos viendo que se están convirtiendo en realidad, en donde teníamos una conectividad a través de lo que sería como la que estamos empleando, la plataforma que estamos empleando ahorita con voz e imagen, y también obviamente ellos se movían a través de vehículos, que todos estos estaban en el aire. En fin, bueno, pues ahora eso se va a convertir en realidad y ya no estamos lejos de tenerlo ya enfrente de nosotros. Y para nosotros al inicio, yo les platicaría más o menos en los 60, pues eran caricaturas, eran series cómicas que veíamos en la televisión. Con todo ello, entonces, nosotros tenemos que ver y asegurar la sustentabilidad. Que todo esto que hemos estado platicando, les he estado mencionando, estas nuevas tecnologías, estos nuevos materiales, estos nuevos procesos, sean sustentables. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad, ¿qué significa en sentido estricto? Pues significa en donde el ámbito social, el mundo ambiental, el medio ambiente y el mundo económico convergen, se intersectan y se concatenan, y la concatenación de estos nos hace que cualquier material, proceso, tecnología sea económicamente factible, tenga equidad y tenga un respeto al medio ambiente. Y es de esta manera que entonces acuñamos el término sostenibilidad o sustentabilidad en ocasiones, como lo comenta, como lo mencionan. La innovación, nuevamente, esta innovación tiene que seguir entre nosotros, ya apareció, ya vino, ya se acuñó a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y es un término que en mi opinión llegó para quedarse, al menos en todo lo que es este siglo XXI. Ya veríamos después a ver qué pasa. A mí no me va a tocar atestiguarlo, pero muy seguramente muchos de los que nos están escuchando o viendo podrán tener oportunidad de ver qué otra cosa además de innovación se da en el futuro. Y en donde en esta innovación, pues que nos da la diferenciación, nos da la oportunidad de nosotros tener cosas diferentes, cada vez más novedosas, cada vez más acordes con nuestras nuevas formas de vivir, nuestras formas de conducirnos, con las nuevas necesidades que nos estamos creando, que nos están saliendo enfrente de nosotros y que vamos a tener, ya sea de manera obligada o ya sea de manera totalmente por placer buscadas. Entonces, esta innovación no va a parar, en mi opinión, al menos en lo que es este siglo XXI. Pero también otra cosa muy importante que ha surgido con todo esto, que se le ha dado cabida y una mucho mayor importancia a lo que es el emprendedurismo, a lo que son los emprendedores, conocido en inglés como entrepreneur. Y este término entrepreneur o emprendedor o los emprendedores simple y sencillamente también llegaron para quedarse, al menos en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque estas personas son normalmente jóvenes, inclusive, que son personas que están dispuestas a tomar los riesgos. Son personas que crean sus pequeñas empresas, se convierten en jefes y dueños de sus propias empresas, pero que corren grandes riesgos económicos, ¿sí? De cómo se van a financiar, y que también tienen que ser personas que tengan un nivel de conocimiento de mercadotecnia muy grande, muy fuerte, porque ellos son los que tienen que estar muy alertas conociendo lo que el mercado está demandando, lo que el mercado está buscando, lo que el mercado está solicitando. De esta manera, entonces, pues este término de emprendedor, pues finalmente se hace mucho más importante y se acuña de esta forma y de esta manera, ¿sí? Otra de las cosas entonces es de que una vez que entonces este emprendedor surge, pues entonces, ¿qué pasa con este emprendedor? Con este emprendedor finalmente vemos que este emprendedor pues es una persona, ¿sí? Es una persona que obviamente tiene un nivel de conocimiento muy grande, ¿sí? Muy fuerte, y de que entonces esta persona realmente con ese conocimiento que tiene muy grande va a ser capaz de hacer innovación, de tener innovación, y también muy conocedora de situaciones de mercado, en donde en estas situaciones de mercado también van
a poder estar muy alertas de ver qué es lo que se está demandando, qué es lo que se está requiriendo, qué es lo que se está solicitando afuera del mercado o debido a las costumbres, a la nueva manera de conducirse de las personas o simple y sencillamente que se requiere por una necesidad tecnológica de satisfacer. Entonces, este emprendedor realmente viene también y ocupa un espacio muy importante hoy en día, que sobre todo y principalmente está pues acotado mucho también a nuestros jóvenes. Hay gente también entre los 30 y 40 que también tiene una muy buena actitud de emprendedor. Finalmente, entonces, nosotros tenemos que tener y estar muy alertas de esto, ya que todas estas ideas basadas en conocimiento, y es allí por lo que es importante que se tengan siempre en las naciones que quieran un buen desarrollo, se tenga un buen nivel de conocimiento, buenas universidades, buenos centros de investigación, porque tenemos que ser capaces de generar y tenemos que ser capaces de preparar a jóvenes que tengan un grado de conocimiento muy bueno para que basado en entonces ellos puedan hacer una innovación, puedan hacer nuevas propuestas, nuevas maneras de concebir productos o servicios o de manejarse en el día al día, ¿sí? Haciendo nuevamente énfasis en la innovación, porque me parece que es un término muy importante. Entonces, tenemos que recordar que esta innovación también, centros de investigación o cualquier universidad o cualquier empresa, tenemos que estar siempre muy alerta del mundo externo. Tenemos que tener capital de riesgo, tenemos que tener socios, no podemos estar aislados. En esta innovación tenemos que hacer equipos, por eso también mucho se nos ha pedido de que conformemos networks, o sea, hagamos un equipo en redes, porque es así como nos potenciamos, como el conocimiento, la interacción, el intercambio de ideas, el intercambio comercial, el intercambio de mercadotecnia puede potenciarse mucho. Y todo esto encaminado para que haya cada vez naciones más competitivas, capaces de generar riqueza y prosperidad económica entre sus habitantes. Por eso es que efectivamente, por eso es que se hace mucho énfasis en que no es posible que se estén destruyendo la base científica, tecnológica, también de otras artes y oficios, como son, por ejemplo, el arte, la comedia, todo este tipo de espacios que le da a la creatividad humana un desarrollo mucho mejor, porque todo esto nos crea un mejor ambiente, nos permite generar riqueza y esa riqueza que generemos va a estar reflejada en un beneficio hacia nuestros habitantes. Por eso es que nosotros tenemos que propiciar que existan estos espacios en donde se fomente la creatividad del ser humano y no destruirlos, no enterrarlos, porque de esta manera entonces estamos perdiendo la oportunidad de que tengamos una nación competitiva en la que se pueda generar riqueza y beneficio para sus habitantes. Dicho esto, entonces tenemos que ver que en el caso de la producción de energía, pues nosotros vamos a ver cómo realmente hay una serie de materiales que se están desarrollando cada vez más, en donde vemos que muchos de estos materiales son materiales blandos, que les puse yo una definición rápida que está marcada con rojo. Obviamente pueden deformarse fácilmente bajo la acción de tensiones térmicas o fluctuaciones, pero entonces con base en esto, ¿cuáles son los materiales blandos? Pues los materiales blandos pueden ser aquellos que incluyen líquidos, polímeros, espumas, geles, coloides, materiales granulares y la mayoría de los materiales biológicos. ¿Y para qué? Pues para que yo pueda producir pilas de combustibles portátiles, baterías, biosensores, pilas de biocombustible y supercondensadores. ¿Y todo esto por qué? Pues porque yo necesito en este nuevo mundo actual tener la capacidad en términos de energía, de almacenamiento de esta energía, y en esto se está buscando cada vez tenerlas de menor tamaño, es decir, una miniaturización, que sean flexibles
y que sean también fácilmente deformables. En este sentido, inclusive, les voy a mostrar cómo se está previendo y se está conceptualizando de que nosotros tengamos computadoras, tengamos laptops, tengamos nuestros equipos de conectividad, pero que estos inclusive puedan ser flexibles, puedan ser inclusive enrollables, ya no que sean totalmente rígidos, sólidos. Entonces es allí a donde hay un reto tecnológico muy fuerte de investigación y en donde la puesta sobre la mesa y en marcha de nuevas tecnologías y nuevos materiales es mucho más importante. No olvidando la metodología, pues en toda esta situación de la aparición de estos nuevos materiales, de estas nuevas tecnologías, pues sigue estando presente la metodología, en este caso a través de los comités de normalización ISO, en donde México afortunadamente está participando muy fuerte y activamente. Lo lideraría una persona que está basada en el CENAM, en donde ustedes verán, por ejemplo, que se es parte de esos comités ISO para la definición de normas, de estándares, de metodologías para la caracterización y medición de propiedades de estos nanomateriales, por ejemplo, que se emplean mucho en esta situación de la microelectrónica y sobre todo la individualizar, o sea, la cuestión de obtener cada vez componentes y dispositivos más pequeños. Afortunadamente tenemos estas instituciones como el CENAM y gente que está muy preocupada en liderar esto y hacer una participación muy activa. La innovación más básica que nada, pues ya la habíamos mencionado. Y pues, por otra parte, les quiero mostrar unos ejemplos de qué es lo que nosotros hemos realizado en el grupo de investigación referente a nanocompuestos, nanomateriales encaminados en la producción de energía para ello. Entonces, tenemos obviamente una definición muy rápida de lo que es la nanotecnología. Definiciones de estas puede haber muchas más, en donde se mencionan más o menos términos. Sin embargo, básicamente, esta es una definición en donde me parece que pues engloba muy rápidamente lo que es esta nanotecnología. Varias de las aportaciones que nosotros hemos hecho pues ya están reportadas a través de artículos que han sido publicados en revistas de corte internacional, que están aquí listados. Si alguno de ustedes después se pudiera interesar en alguno de estos artículos referidos específicamente, me pueden contactar y yo con gusto, a vuelta de un correo electrónico, les puedo hacer llegar el PDF de estos tipos de artículos que hemos publicado en estas diferentes revistas. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, pues básicamente hemos trabajado con estos nanomateriales, en donde son estructuras, por ejemplo, en este caso, el grafeno, que son nanoestructuras que se obtienen a partir del grafito, que el grafito, pues obviamente recordemos, aquí en esta diapositiva les puse lo que son las diferentes formas alotrópicas en las que podemos encontrar el carbón. Entonces, este carbón lo podemos encontrar en diferentes formas alotrópicas, como es carbón amorfo, grafito, diamante, fullerenos, y obviamente hoy en día grafenos. También tenemos, por ejemplo, en este tipo de las formas alotrópicas, que este material, siendo carbono, cuando tiene y es obtenido mediante otros procesos, mediante otras maneras, obviamente adopta una forma geométrica diferente o amorfa, y esto le da unas características diferentes a este material. Entonces, ya cuando nosotros tenemos estos materiales con estas propiedades, pues en el caso, por ejemplo, del grafeno, lo que nosotros hemos hecho es combinarlo con polímeros conjugados a través o a partir de los cuales nosotros obtenemos cargas eléctricas que después son transmitidos a través de estos grafenos, pues para hacer capas activas que se van a estar empleando, utilizando en lo que son estos diversos materiales. En este caso, el grafito, pues aquí está mostrado que son capas, está constituido por capas, y cuando nosotros delaminamos, cuando nosotros separamos estas capas, pues de estas capas obtenemos lo que es el grafeno, en donde este grafeno pues va a tener
una constitución y un ordenamiento totalmente hexagonal, y en donde este grafeno pues se ha visto que tiene algunas capacidades realmente flexibles, es muy resistente, pero también tiene una capacidad de conducción eléctrica muy grande, ¿sí? Que vean, aquí están esos hexágonos, como si fuera un panal de abeja, pero son estas sábanas, son nanomateriales o nanoestructuras bidimensionales, porque son obviamente sábanas que tenemos. Entonces, estas nanoestructuras y este grafeno, pues, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues es un material que consume menos electricidad, menos energía que el silicio, se calienta mucho menos por el efecto Joule, porque tiene una buena conductividad térmica y eléctrica. Acuérdense que normalmente, de una manera general, se dice que aquellos materiales que son muy buenos conductores térmicos también pueden ser muy buenos conductores eléctricos. ¿Por qué? Porque el fenómeno por el cual hay una conducción térmica es conocido como los fonones, y ese fonón pues es un modo vibracional de la materia, pero en el que también en este mecanismo interviene la contribución, hay una contribución de electrones libres, y la presencia de electrones libres, pues, ¿qué es? Bajo la acción de una diferencia de potencial, pues no es más que la conducción de carga, conductividad eléctrica. Por eso es que un material que es buen conductor térmico tiene la posibilidad de ser un buen conductor térmico o viceversa. Entonces nos ofrece, tiene muchas ventajas este grafeno, y con base en esto, pues entonces también aquellas sábanas de grafeno enrolladas, que ahora también se ha reconocido que es nanotubos de carbono, que los podemos tener de pared simple del lado izquierdo o de pared múltiple del lado derecho, pues también las podemos emplear, y lo hemos empleado para lo que es fenómenos de conductividad eléctrica, de conducción eléctrica. Vean, por ejemplo, aquí como inclusive en una prueba de laboratorio muy sencilla que nos ideamos, pues elaboramos una pastillita de base resina poliéster a la cual le adicionamos nanotubos de carbono, y vean cómo fue capaz de conducir la corriente eléctrica. Estamos prendiendo aquí este LED verde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es manejar y manipular esos nanomateriales, esas nanoestructuras, combinadas con otros materiales. Pues, ¿para qué? Para que podamos hacer y encontrarles una aplicación en qué, en electrodos, en pantallas táctiles, en también, por ejemplo, en celdas solares flexibles o muchos otros dispositivos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Claro, esto lo tenemos que hacer a través de hacer una caracterización donde tenemos que hacer medidas, ¿sí?, de propiedades de estos materiales, como sería una difracción de rayos X, como sería una microscopía gamma, una microscopía infrarroja o un microscopio electrónico de transmisión o de barrido. Entonces, para todos estos, pues nosotros tendríamos que asegurar que nuestros equipos que empleamos y vamos a emplear y utilizar para hacer estas medidas sean equipos que estén calibrados, sean equipos que realmente tengamos una confiabilidad en ellos para poder hacer estas mediciones, y es allí donde entra la metodología con métodos, procesos para poder llevar a cabo cada una de las mediciones que yo tengo que hacer de las características de estos materiales. Nuevamente vemos que entonces la metodología va junto con estos desarrollos tecnológicos. ¿Qué otra cosa encontramos? Pues encontramos que inclusive podemos aplicarlo para hacer estos transistores, sí, orgánicos, con arquitecturas diversas, en donde tenemos la aparición de diversos materiales que están conformados siguiendo una arquitectura muy específica, a veces con la adición de otras nanoestructuras como serían nanoesferas o nanoalambres, caracterizadas a través de infrarrojo o otro tipo de caracterizaciones como las que ya comenté, y en las que pues obviamente tendríamos que estar obligados a tener procedimientos o maneras de poder nosotros asegurar que hacemos una medición exacta y confiable. Pasado esto, pues entonces todo esto ¿para qué? Como habíamos mencionado, para poder hacer dispositivos, hacerlos más pequeños estos dispositivos, que sean flexibles, que tengan otro tipo de usos, como los que se están ejemplificando en estas diapositivas,
que podemos emplear para cuestiones de enseñanza, que ahora nos vendría muy bien en estas tecnologías, sobre todo con esta pandemia, como lo que estamos llevando a cabo en este momento, que también inclusive podrían utilizarse en aspectos de las empresas, de la diversión o de otras, ¿sí? Hasta inclusive en nuestros hogares, que nosotros tendríamos ya en nuestros hogares, nuestro centro de mando para poder, pues, por ejemplo, fijar si tendríamos, por ejemplo, un aire acondicionado, si tendríamos, por ejemplo, acceso a apertura y cerrado de ventanas, de persianas, de cortinas, de qué otros datos tendríamos ahora sí que un hogar inteligente, aunado con la tecnología y muchas otras aplicaciones más que cada vez se están abriendo las posibilidades de aplicaciones en cada uno de estos rubros. Asimismo, entonces, también vamos a ver de que nosotros podríamos aplicarlo, por ejemplo, en nuestros automóviles, con lo que sea, lo que ya mencionamos, el manejo autónomo. Simple y sencillamente ahora ya lo tenemos mucho con esto del Google Maps o del Waze o de otros sistemas, de otras plataformas, que inclusive nos pueden guiar a nosotros para llegar a nuestro destino de manera adecuada y de manera exacta. Y cada vez se están perfeccionando y mejorando todos estos. Entonces vean cómo la aplicación realmente que se nos abre y que se nos presenta en este siglo XXI es muy vasta, es muy amplia. Y nuevamente insisto, todas aquellas personas que están ubicadas en el sector empresarial, pues tienen que estar muy alertas de lo que el mercado está demandando, qué está demandándose ahí en el mercado, ya sea por las nuevas costumbres, las nuevas formas de vivir, por el nuevo tipo de organización de ciudades que quizá podamos tener, por la nueva forma de organización de los trabajos, de las empresas, de sus centros productivos y de la manera de vivir en nuestros hogares también. ¿Para qué? Pues para que todos aquellos productos que se estén desarrollando vayan encaminados a satisfacer esas necesidades. Las aplicaciones en este sentido las tenemos pues en baterías, en superconductores, todo en los términos de energía, en pilas de combustible, en dispositivos fotovoltaicos, en fotocatálisis y también en sensores. En estos aspectos y en estos vamos a encontrar la aplicación de todo esto que logremos hacer. Otra también nueva, muy nueva que se está viendo y que se está desarrollando fuertemente es con la aparición de los superconductores, en donde en estos superconductores, aparte de estos, nos van a poder realmente propiciar una mayor facilidad de transporte de carga, como también se ha estado aplicando en otros sectores, como lo que es, por ejemplo, en el sector de transporte y en el sector también de energía, de transmisión de energía, porque se prevé que va a ser mucho más eficiente a través del empleo y del uso de estos superconductores, de la superconductividad. Uno de estos usos ya mucho más real y fehaciente que ya está en Shanghái, pues es el tren rápido, que fue con una tecnología alemana, pero que bueno, pues ahí los chinos invirtieron y dijeron lo queremos tener nosotros, y entonces está funcionando. Creo que hay otro de una longitud, un ultramono muy grande en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Que esto es la nueva apuesta para el uso y el empleo de esa superconductividad. Otros usos pues también pueden estar en el uso de podernos tener en parques de diversión, etcétera, y muchas otras tecnologías y aplicaciones, sobre todo de la realidad virtual, que es una de las otras cosas que estamos teniendo muy de la mano de nosotros, de esta realidad virtual, y que básicamente, pues obviamente en los sectores donde lo vemos entonces muy directamente aplicados, en el sector aeronáutico, en el sector automotriz, pero también en el sector de las telecomunicaciones, es de donde todo esto se está empleando mucho y se le está dando mucho mayor importancia y un énfasis mucho más grande que tendríamos. ¿Por qué? Porque vean, el sueño es que nosotros tengamos nuestra PC enrollable, y eso es a lo que vamos con estos materiales blandos, con estos nuevos materiales, con estas nanoestructuras, para que nosotros podamos tener precisamente el periódico que lo vayamos a tener y en esta PC totalmente enrollable. Todo esto basado, pues obviamente basado en el conocimiento, en la tecnología, que nosotros sabemos de procesos en donde pues hay una transferencia de carga, hay una
creación o producción de un par electrón hueco llamado excitón, en donde todo esto entonces nosotros mediante caracterizaciones de rayos X, pues nosotros podamos caracterizar y medir las propiedades y determinar las propiedades que tengamos de nuestros materiales, pero nuevamente los equipos que empleemos para hacer estas mediciones tienen que estar, pues sería deseable tenerlos previamente ya calibrados mediante metodologías o procesos de referencia para asegurar una mejor o confiabilidad mayor en la medición de estas propiedades, ¿sí? Se hace la medición de estas propiedades, en el caso de los rayos X, que es muy vasta, también en el caso, por ejemplo, de medición de estas propiedades a través de microscopía infrarroja, en equipos que también tienen que ser calibrados para que la exactitud de estas mediciones y la repetitividad de estas mediciones sea confiable, ¿sí? Donde se han hecho varias, donde también cuando nosotros hacemos una observación mediante microscopía electrónica de barrido, pues también nosotros tengamos esa certeza y podamos ver nuestras características, nuestras morfologías de nuestros materiales de una manera adecuada para poderlos caracterizar y poder ver cómo están conformados, cómo están constituidos estos nanoestructuras o nanomateriales, a través también de la microscopía electrónica de transmisión, donde podemos tener una mucho mayor exactitud de imagen, ¿sí? Y nosotros entonces podríamos ver cómo está atómicamente conformado y constituido nuestro material, ¿sí? Que eso nuevamente tiene que estar de la mano, concatenado, de que nosotros podamos hacer una buena medición, a partir de una buena calibración del instrumento, por supuesto, y que entonces estas mediciones cada vez sean más confiables, las que nosotros realicemos, viendo obviamente cómo está constituido, todas las nanoestructuras que introducimos, y que inclusive, por ejemplo, varios de estos están ya reportados en estos dos artículos, en donde también pues ya hemos sido capaces a través de la ayuda de equipos de alta resolución de transmisión, pues ver estas nanoestructuras realmente cómo están conformadas y poder inferir cómo están cristalográficamente conformados. Y todo esto pues es una manera de que nosotros nos permite determinar y ver cómo están estas nanoestructuras. ¿Para qué? Pues para que tenga una mayor eficiencia de transferencia de carga, o que también en un momento dado lo que se está ya empleando y utilizando, una mayor capacidad de almacenaje de esa energía. ¿Para qué? Para que sea de una manera más eficiente el funcionamiento de estos dispositivos. Por otra parte, con respecto al medio ambiente, pues también tenemos también un fuerte problema hay que resolver. Ya habíamos comentado, ya habíamos dicho que en el siglo XX pues había habido un gran avance tecnológico, muchas cosas se han producido, sin embargo todo esto ha sido a base de un costo muy alto para nuestros ecosistemas, nuestra tierra, nuestro medio ambiente, en donde hemos depredado mucho lo que es precisamente la tierra, el hogar que tenemos, nos hemos acabado muchos recursos naturales y también hemos provocado la creación de una contaminación muy grande, niveles de contaminación enormes. Entonces vean, aquí está nuestro hermoso país, México, en donde pues simple y sencillamente pues cada vez nos lo estamos agotando porque lo afectamos en términos de contaminación, en términos de explotación de recursos naturales, que obviamente a veces son recursos que ya no se puedan volver a obtener en el corto plazo, a menos que haya un cataclismo o tengamos otra extinción y después vuelva todo de nuevo, pero finalmente son recursos, por eso les denominamos recursos no renovables. Y al mismo tiempo también por las maneras de costumbre, por las faltas de desarrollo económico en muchos lugares, sobre todo en los lugares ya alejados de las ciudades, ¿sí? Pues obviamente por las maneras de conducirse el ser humano también se ha hecho una gran contaminación de nuestros mantos acuíferos, ¿sí? Tanto en los pobladores, en poblaciones que están alejadas de nuestras ciudades y nuestras poblaciones rurales, o inclusive mismo en nuestras ciudades vemos obviamente que hay diferentes focos o diferentes partes en donde estamos haciendo una contaminación fuerte del agua, sobre todo que es un recurso
pues pensaríamos que es renovable, pero no, realmente el agua potable nos la estamos acabando y cada vez está más contaminada. Prueba de ello, pues es simple y sencillamente los datos que yo les muestro en esta diapositiva, que son obviamente sacados por organismos como las Naciones Unidas u otro, en donde, por ejemplo, ahí se ve, en el caso, por ejemplo, de las emisiones, cuáles son las fuentes principales para llevar a cabo estas emisiones. Por otra parte, también en el caso de la producción de CO2, pues cómo se han incrementado los niveles de CO2, ¿sí?, que se pueden medir fácilmente. Otro de los aspectos también es de que nosotros vemos, de acuerdo a datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, muchas enfermedades que han surgido por ingerir, por estar consumiendo agua contaminada, por ejemplo, y prueba de ello, pues es también, sí, los problemas que tenemos de salud en diferentes partes del mundo. Uno muy sonado es ahí, por ejemplo, en Bangladesh, donde pues estaba el agua contaminada con arsénico y mató a muchas personas. Entonces veamos cómo esta contaminación y las formas también a veces que tienen las personas y nuestras comunidades rurales o alejadas de las ciudades. Y luego ya ven la pandemia que estamos viviendo, pues obviamente se dice que surgió y pasó en un mercado que quizá estaba no muy alejado de la región urbana, pero que bueno, quizá por las costumbres, por la falta de sanidad o lo que sea, pues dio lugar a la aparición ahora de este brinco, de este virus que dio ya de un organismo al ser humano. Y bueno, pues ahora lo que estamos viviendo y padeciendo, ¿no?, de esto. Pero entonces cada vez tenemos en nuestro entorno situaciones de contaminación. Contaminación que inclusive lo vivimos en nuestros mismos hogares. ¿Derivado de qué? Derivado de la presencia y del uso de diferentes compuestos químicos que empleamos para la limpieza, o simple y sencillamente malas costumbres de aseo, de limpieza, o inclusive también de que si no tenemos instalaciones eficientes en nuestra estufa y todo eso, pues estamos produciendo contaminantes que obviamente a las personas, a los seres humanos, a los moradores, pues obviamente pueden producir alergias diversas manifestadas en rinitis u otro tipo de alergias, hasta inclusive asma, por ejemplo. Bueno, para todo ello entonces en nuestro grupo de investigación que hemos puesto sobre la mesa para tratar de paliar un poco esto, pues nosotros hemos utilizado la tecnología a base de unos geopolímeros conocidos como geopolímeros, que son cerámicos, que son obviamente obtenidos a temperaturas muy bajas. Ya no tenemos que elevarnos hasta los 1300, 1400 grados centígrados para consolidarlos, o menos, sino que ya tenemos a temperaturas inferiores a los 100 grados centígrados, ya podemos tener un cerámico consolidado, tiene baja emisión de CO2, puede darme la posibilidad de una inmovilización de metales tóxicos, metales pesados, puede también tener una estabilidad muy alta a temperaturas elevadas, hay una solidificación rápida y también una compatibilidad biológica de estos materiales, y esa es una ventaja también adicional. ¿Cómo se hace? Pues se hace mediante un proceso en el cual pues, nosotros tenemos un material iniciador, después lo tratamos hasta que nosotros tenemos un material consolidado. Obviamente, químicamente se tuvo que analizar y ya se ha visto cómo está constituido, cómo está conformado, etcétera. Pero con todo esto, pues entonces, y que ya sabemos entonces cómo es que está constituido este material, pues ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Tenemos que hacer aplicaciones tecnológicas de ello, basándonos en esa innovación, en la generación de nuevas ideas. Entonces, en este caso tenemos un geopolímero fotoluminiscente, que tenemos un efecto fotoluminiscente como sería la fosforescencia, en donde inclusive esto ya es material de que ya es una patente, que tenemos la aplicación en el INPI para hacer un cerámico fosforescente, que se podría aplicar para señalización de carreteras, en hospitales, en el interior de hospitales o también de casas, donde nosotros nos interesaría tener una señalización muy buena a través de estos materiales fosforescentes. Otra de las aplicaciones también muy fuertes que tenemos y que hemos hecho en este ámbito, pues es, por ejemplo, sabiendo y teniendo que este es un material base cerámico y que le podemos incluir muchísimas nanopartículas que van a tener diferentes acciones, pues lo que sería en espacios limpios, como serían albercas, en hospitales o muchos otros, en donde tendríamos lo que es la eliminación de bacterias o microorganismos. Y con todo ello, pues tenemos ya también que esta sí ya se nos fue otorgada la patente,
en un geopolímero antibacterial, y que este geopolímero antibacterial tiene este título de patente, y que precisamente con esto nosotros hemos logrado también tener la aplicación de esto en espacios en donde debe de haber libre de bacterias y microorganismos. ¿Por qué? Porque también lo hemos probado, inclusive se han hecho los cultivos en cultivos bacterianos, en donde se les ha visto su posibilidad precisamente de inhibir el crecimiento de bacterias o microorganismos como la salmonelosis o el Escherichia coli. Y entonces vemos que precisamente en estos tipos de cultivos podemos ver lo que le llaman los biólogos el halo de inhibición, en donde vemos que precisamente, por ejemplo, en este caso una salmonela o un Escherichia coli no crece, no se desarrolla, no se prolifera más allá. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos conscientes de que tenemos un factor muy importante que cuidar en nuestras ciudades, que es el aspecto de salud, que cuesta, y mucho de esto obviamente pues nos da una capacidad mucho menor a veces en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque todo ello para que tengamos ciudades limpias, no ciudades contaminadas, como lo que es en la parte izquierda, una ciudad contaminada, quisimos expresarlo así, y una ciudad limpia como la que tenemos del lado derecho. Y todo esto también con otros sistemas, con otros procesos también que hemos desarrollado y que hemos estado publicando a través de lo que es la fotocatálisis heterogénea, que simple y sencillamente nosotros introducimos semiconductores en este material cerámico y a través de la radiación solar, pues hacemos estos efectos de poder destruir estos microorganismos, bacterias o gases contaminantes, como podría ser, por ejemplo, un benceno o un tolueno. Y entonces, como está ejemplificado aquí, nosotros podríamos limpiar nuestro aire. Con todo eso, entonces, nosotros hemos hecho estudios en el grupo de investigación, a través de microscopía electrónica, pues ver estas pequeñísimas nanoestructuras, cómo están distribuidas, cómo están conformadas, dónde están establecidas, ver el mecanismo, evaluarlo ante acciones de la acción de los rayos ultravioleta, de la luz solar, para poder establecer y poder poner en la muestra la propuesta de tener un material cerámico que tenga las propiedades de destruir tóxicos o de inhibir el crecimiento de microorganismos. Finalmente también lo que hemos hecho también es en la parte de encapsulamiento, pues obviamente, por ejemplo, encapsular desechos que son ricos, por ejemplo, en materiales pesados tóxicos como es el plomo, como es el bario, y en este caso inclusive ha sido ya también publicado un trabajo en una revista internacional en donde obviamente hemos hecho el encapsulamiento exitosamente de estos desechos, de estos cinoscopios, de estos tubos de rayos catódicos, que simple y sencillamente antes se estaban tirando en el medio ambiente, y ahora, por ejemplo, a través de esto podría darse una alternativa para ver cómo podemos encapsular, qué podríamos hacer, darles de tratamiento a estos materiales novedosos y que pudiéramos ponerlos en la puesta de otra alternativa más allá para el tratamiento de estos residuos de desechos. Bueno, con todo esto, pues les agradezco mucho su paciencia, su presencia. No sé si tengan alguna pregunta o duda hasta el momento, con mucho gusto, pues la contestaré. Gracias a todos por su presencia, gracias a todos por su tiempo, y pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto, por favor. Hay una pregunta, bueno, más bien hay un comentario respecto al material, que el material sea sostenible, lo leo. Es muy cierto, para que un material sea sostenible hay que considerar cuánta energía se utiliza en su producción, la procedencia de la materia prima, su vida útil hasta el destino final de desecho, etcétera. Sí, correcto, pues es que es eso, tenemos que considerarlo, porque si no, de esta manera un material o tecnología para hacer ese material o ese producto no es sostenible, porque nuevamente caeríamos en el aspecto de que tenemos un proceso o método contaminante, generamos mucha contaminación y luego pues generamos el problema de los residuos que estamos generando, que también dónde los disponemos, dónde los guardamos, qué hacemos con esos desechos. En fin, entonces tenemos que tener un material sostenible con una tecnología también sustentable. ¿Sí? Sí.
Muy bien. Hay otra pregunta respecto a la patente, si es una patente completa o es un modelo de utilidad, ¿cuándo estaría ya propiamente en el mercado? Sí, la patente del geopolímero antibacterial ya está otorgada, es una patente real. Ahí lo que se puede hacer simple y sencillamente aquellas personas que estén interesadas, como estas patentes se desarrollaron pues, a través de también las facilidades que han brindado las diferentes instituciones, esta patente la hicimos en conjunto con un ex estudiante mío que está basado, él está trabajando para el tecnológico, para la Universidad Nicolaita de Michoacán, obviamente por cómo se hizo en tiempo y con recursos de las instituciones, pues en este caso el dueño de la patente es la Universidad Michoacana, San Nicolás Hidalgo. Ahí lo que se tiene que hacer es contactar, yo les puedo dar los datos de mi ex estudiante para que a través de él se contacte una cita con las autoridades correspondientes ahí en la universidad y se pueda pues negociar si esa patente se licencia o se transfiere de manera total y absoluta. Todo depende del interés que haya por el lado del sector comercial, el que quiera utilizar esa patente, ¿sí? Igual en el caso de la otra, pues bueno, está sometida, veremos en qué término, a dónde termina, a dónde nos lleva eso, en el caso del fosforescente, ¿sí? Muy bien. Hay una última pregunta, es respecto a la investigación de materiales. Si hay alguien más, además del Cinvestav, si está haciendo investigaciones de materiales en México y sus referencias más próximas en el extranjero con propiamente análisis de materiales. Sí, realmente hay muchos. Afortunadamente en este país, a pesar de todos los golpes que nos están dando actualmente con estas políticas del gobierno federal, hay muchas entidades que están dedicadas a la investigación en ciencia e ingeniería de materiales. En el Cinvestav, aquí en la unidad Querétaro es una de ellas, pero también hay otra unidad en el mismo Cinvestav, en Saltillo, Coahuila, hay otra unidad, por ejemplo, también en materiales en la microelectrónica, que está basada en la ciudad de Guadalajara, y en otras instituciones aquí mismo en el estado de Querétaro, pues hay otros centros de investigación pertenecientes al sistema CONACYT, como sería, por ejemplo, el CIATECU, el CIDESI, el CIDETEC, y yendo a Ciudad de México, pues también en la misma universidad, en la UNAM, en donde hay en el centro de física, en el centro de materiales. Aquí mismo en Querétaro está un centro de investigación muy bueno de la UNAM, que es física aplicada y tecnología avanzada. El mismo Politécnico tiene otro centro de investigación también en Querétaro que se llama CICATA, que es una serie también de centros distribuidos a lo largo y ancho del país, así como el Cinvestav. Entonces, afortunadamente, luego, por ejemplo, yéndonos a las universidades, por ejemplo, en otros estados está la U de Nuevo León, que tiene varios centros también de excelencia. La Unison también tiene otros lugares allí. En fin, entonces, de que hay varios centros, varios lugares, varios grupos de trabajo, afortunadamente hay bastantes, hay varios, ¿sí? Esperemos que no nos acaben, pero bueno, seguimos trabajando, hay que seguir empujando este país y pues cualquier situación, pues lo más fácil es ahora sí que conseguirse las direcciones web, las URLs de los diferentes lugares, de diferentes centros, y ahí pueden ver ustedes la información que está disponible. Ahora ya se acostumbra, así lo es en nuestro caso, en la unidad Querétaro del Cinvestav. Hay muchos otros investigadores también que tienen sus líneas de investigación. Pueden ustedes accesar a las páginas web de cada una de las instituciones y allí ver lo que cada investigador está trabajando, lo que reporta, y de esta manera conseguir una mayor información, y ya con esto pues ustedes podrían a través de esta búsqueda encontrar quizá la persona tal vez más idónea dependiendo de las necesidades que ustedes tengan para contactar a lo largo y ancho de este país. En la unidad Querétaro pues estamos para servirles. Ahí es la dirección de www.qro.cinvestav.mx,
Y ahí mismo pues está también la cantidad de la información disponible de cada uno de los investigadores que estamos en esa institución, incluyéndome yo mismo, más otros más, y ustedes pueden ver y pueden accesar lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Otra alternativa también, pueden recurrir, por ejemplo, a los centros de investigación de cada uno de los estados, como sería en Querétaro el CONCITEC, en donde a través del CONCITEC también ellos tienen ya las bases de datos, de información de qué centros de investigación, las universidades y todo demás, lo que se está haciendo en cada una de ellas, y pueden ustedes entonces hacer, hay muchas entonces alternativas para comenzar a hacer una búsqueda y tratar de encontrar algo que les venga mejor a ustedes de acuerdo a sus necesidades y lo que requieran ustedes hacer, ¿sí? Claro. Perfecto. Pues hay una pregunta más antes de despedirnos. Es la última. Aquí nos comentan que hay muchas patentes, incluso ya otorgadas, que se quedan finalmente en el abandono. ¿Qué está haciendo el Cinvestav o qué propone el Cinvestav para rescatar, no todas estas de otras instituciones, pero que la mayoría de las patentes del Cinvestav o que se gestaron dentro de tengan cabida comercialmente al final? Sí, en este sentido, claro que esto es algo que desafortunadamente ha sucedido de manera recurrente. En el caso específico del Cinvestav, a nivel institucional, lo que se ha estado haciendo es que hay una pequeña entidad, una pequeña oficina en la que lo que ha estado haciendo, que se llama la oficina de vinculación, esta oficina tiene conocimiento pleno de todas las patentes que se está generando. De hecho, esa oficina de vinculación ayuda a generar y ayuda a someter todas estas materiales ante el INPI y le da el seguimiento para que al final del día, si es buena, si tiene su etapa de innovación, se otorguen estas patentes y que entonces esta oficina de vinculación trate de buscar en todo lo que hay en el sector empresarial o de comercio, pues aliados estratégicos. Desgraciadamente esto es tan complicado que en muchas de las ocasiones han encontrado aliados estratégicos que luego dicen, bueno, mira, sabes que sí, está interesante, pero no, de momento creo que nuestras necesidades son un poco diferentes, quizás después regreso contigo. En otro de los casos sí ha sido exitosos, ha habido transferencias, ha habido casos de transferencia de la patente como tal, ¿sí? Y han pagado por ella, en fin. Lo que se tiene que hacer básicamente y se está haciendo es un trabajo fuerte de vinculación. Este trabajo fuerte de vinculación es para buscar precisamente clientes potenciales. ¿Dónde? Pues afuera del mundo de los centros de investigación, afuera de las universidades, para poder estar detectando, bueno, que siempre también nuestras investigaciones en muchas de las ocasiones están ligadas con sectores industriales. ¿Por qué? Porque estos sectores industriales, como yo lo comenté en mi plática, son los que nos ayudan a proyectarnos y a ver y a detectar la necesidad que se está demandando allá afuera. ¿Qué es lo que hay que cumplir? Entonces, ¿cómo se va a hacer y cómo se está haciendo? Pues promoviendo mucho la interacción con el sector industrial y con todos los posibles usuarios de esta tecnología. Sí. Perfecto, pues no hay más preguntas. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Obviamente un agradecimiento especial al Cinvestav Querétaro a través del doctor Alejandro Manzano por esta muy interesante charla. Va a estar un rato en nuestras redes sociales para que ustedes la puedan apreciar con más detalle. Cualquier comentario, cualquier pregunta, con mucho gusto se lo pueden hacer tanto al doctor o se la podemos hacer a través de Grupo MES. Los invitamos a que sigan conectados a todos estos webinars en honor a nuestro evento Oktobermest Virtual Open House. Muchas gracias, doctor Manzano, por su tiempo y por su conferencia informativa. Gracias a todos los que nos acompañaron y continuamos con más webinars. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, Jorge. Grupo MES, All About Metrology.